pues he tratado de vivir mi voluntad. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hemos estado viendo una serie con nuestros hermanos en la iglesia de Monterrey, pero también con ustedes, hermanos, que han estado participando en los estudios. Entonces vamos a abrir las escrituras, hermanos, en Filipenses capítulo 4. Por favor, hermanos, todos sin excepción, Amanda, Matías, Andy. Filipenses capítulo 4. Y aprovecho en lo que van ahí, hermanos, a saludar a nuestros hermanos de ahí, de Monterrey, que son los hermanos que les platico a los demás. Ellos están en el lugar de reunión, ¿verdad, hermanos? Están en el lugar de reunión como si fuera, hermanos, un culto. Y están ahí sentados, creo, ¿verdad? Que hoy también están así, hermanas, hermanos. Y reciben la palabra, hermanos. Probablemente los demás están en su casa, en el sillón, en la mesa. Pero los hermanos están en el lugar de reunión. Y me gozo mucho, mucho, hermanos. Gracias a Dios. Entonces, Filipenses capítulo 4, mis amados hermanos. Y vamos a leer a partir de el versículo 6, hermanos. Filipenses 4, 6. Filipenses 4, 6, hermanos. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud o algo que merece elogio o digno de alabanza en tu traducción, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Amén. El Dios de paz estará con ustedes. Amén. Hermanos, la ocasión pasada íbamos a avanzar a esta porción para estudiar juntos, pero no logramos porque nos detuvimos a profundizar un poco más en los pasajes pasados, hermanos. Primeramente leímos, si ustedes recuerdan, cuando el Señor nos dice en el versículo 6 a través del apóstol Pablo que no estemos afanados por nada. ¿Qué es nada, hermanos? Nada. Afanados por nada. Eso podría ser un poco difícil porque, pues, hermanos, realmente las cosas que experimentamos, la mayoría de nosotros son severas, son profundas en sufrimiento en ocasiones. La mayor parte del tiempo, hermanos, cuando los hermanos o nosotros sufrimos, pues nos afanamos. El apóstol Pablo está diciendo que por nada nos afanemos, por nada, hermanos. Probablemente la salud causa afán, la falta de trabajo causa afán, hijos necios causan afán, hermanos. Problemas en la iglesia causan afán. Cuando los pastores vemos que algunas ovejas del Señor están descarriadas o que hay problemas entre ellas, hay afán. Cargamos como una madre carga la carga de sus hijos, o un padre la carga de su familia, o hermanos cargan lo de sus hermanos, y hay afanes todo el tiempo. Y de hecho, una de las cosas que el enemigo quiere hacer es tenernos afanados. Y hay un mandamiento aquí, hermanos. Yo quisiera que recordaras que cuando los apóstoles están hablando, hablan en nombre del Señor, y son mandamientos. No solamente es un consejo de un buen amigo que te dice, no, hermano, anímate, no tengas problema, no te afanes. Eso normalmente nosotros hacemos, ¿verdad, hermanos? Algún hermano está en problemas, tocamos su espalda y le decimos, no, tranquilo, todo está bien. Porque siempre lo decimos desde una perspectiva muy distinta a la que él está experimentando en medio del afán. Somos, hermanos, muy buenos para dar un consejo de ese tipo. No hay problema, todo bien, ¿no? Hablar de la soberanía de Dios también, hermanos, como consejeros. Decimos, Dios es soberano, Él sabe, no te apures. Pero cuando cada uno de nosotros se encuentra en el núcleo del problema es diferente. El apóstol Pablo, hermanos, de manera muy preciosa nos da este consejo al estilo mandamiento.
mis amados hermanos, que es precioso porque el apóstol Pablo se encuentra en cárcel. Si ustedes pueden ver ahí en su palabra, hermanos, el apóstol Pablo está diciendo: por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios. Dice: en toda oración y ruego con acción de gracias. El apóstol Pablo parece, hermanos, que está, tal vez, no sé, hermanos, está soñando. ¿O cómo podríamos nosotros no estar afanados? Y aún muchos de nosotros podríamos preguntar: ¿y cómo puedo orar en realidad en una circunstancia como la que estoy experimentando hoy? Que hay problemas, que hay dolor, que hay cualquier clase de acontecimiento, hermanos, que nos incomoda y nos lleva al afán. El apóstol Pablo da la orden y él dice esto desde una cárcel. Creo que todos ustedes ya saben eso. El apóstol Pablo está en cárcel escribiendo esta carta, hermanos, y pues la cárcel en la que está no es una cárcel como las que nosotros hoy conocemos, ¿verdad? Que aunque son cárceles, tienen algunas comodidades, sino que esta cárcel es horrible. Y es muy probable, mis amados hermanos, que el apóstol Pablo pueda creer que va a morir. Y el consejo que él está dando, hermanos, es precisamente el de un padre que daría a sus hijos que ama, sabiendo que pronto va a morir, ¿no? Imagínate estar en tu lecho a punto de morir y tenemos a nuestros hijos reunidos y empezamos a decirles: por favor, recuerden lo que pueden experimentar. Recuerden que este mundo está lleno de tentaciones. El diablo es como un león, va a querer devorarlos. Yo que tengo hijos pequeños, el más grande, hermanos, aún sigue siendo, bueno, es un preadolescente y yo hablo con ellos. André tiene 12, Mati tiene 10, Amanda tiene 4 y yo les digo: ¿saben qué? Podría venir un problema. Podría suceder algún día que papá se vaya con el Señor. Para algunos les parecería una plática negativa, pero definitivamente no, hermanos. Sobre todo si tenemos hijos hombres, tenemos a ellos que enseñarlos no a ser niños ni jóvenes, sino hombres. Y como hombres ellos tienen que pensar en las cosas que van a enfrentar. No podríamos, hermanos, tratar de disimular lo que el mundo está manifestando. De hecho, una de las cosas que yo te puedo recomendar para la adoración con la familia es decirles lo enfermo que el mundo está, hermanos. Lo terrible del pecado. Cómo en realidad el diablo se está gozando, haciendo tantas cosas perversas. No podemos tapar sus ojos. De hecho, hermanos, gran parte de nuestra falta, hermanos, de deseo de Cristo y de comprensión del Evangelio fue porque nuestros padres o los padres de nuestros padres no nos enseñaron la ley de Dios. No nos enseñaron lo horrible del pecado, hermanos, y la consecuencia eterna, la maldad del mundo. El apóstol Pablo está tratando de decirle a una iglesia que ama, probablemente él no piensa en ti y en mí, no creo que tuviera una mente en el futuro, hermanos, tan lejano, pero le dice a la iglesia de los filipenses que ama, le dice: no se afanen por nada, sino sean conocidas sus peticiones. ¿Por qué? Ellos, hermanos, están experimentando ya persecución. Y el apóstol Pablo ha estado con ellos y los dirige y les ama y les habla, los exhorta, les tiene mucho amor. Y el apóstol Pablo está en cárcel y probablemente dice: voy a morir. Entonces, ¿qué hace un padre que ama a sus hijos que va a morir? Les deja, hermanos, una carta, si no puede hablar, pero si puede hablar, les diría: hijos, por favor, no vayan a afanarse. Recuerden que ustedes tienen que ser hombres de bien. Recuerden ser hombres de trabajo. Recuerden ser hombres que hagan bien a los que les rodean. Nunca vayan a tener un temor paralizante. Siempre que ustedes tengan temor, vayan y oren a Dios. Vayan a la Escritura, mediten. Y es lo que yo percibo del apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo tiene esta idea en mente. Él, por supuesto, que nos ha demostrado que no tiene temor a morir. Pero probablemente tiene temor a qué va a pasar sin él a la iglesia, hermanos. Es un pensamiento que creo que cualquier padre tiene y probablemente cualquier pastor cuando por una u otra situación aún pastorea solo alguna congregación. Hay temor. El apóstol Pablo les da este consejo, hermanos, y les dice que presenten a Dios sus oraciones con ruego y con acción de gracias. Esta palabra no la podemos olvidar. El ruego es especial. No únicamente es un tipo de oración, sino cuando nosotros queremos definir ruego, hermanos, pues si vamos a un diccionario, sería
una definición como esta, un diccionario secular, hermanos, es pedir a alguien algo que es muy especial. Pedir a alguien algo que es muy especial o importante en una postura de humildad. Es como hacer una petición de ruego a alguien, hermanos, que es superior. Entonces, el apóstol Pablo dice, por nada se afanen, sino lleven sus peticiones a Dios. Y no solamente dice su oración, sino ruego. ¿Por qué? Porque ruego tiene la idea de una persona inferior a quien le va a pedir. Entonces dice, recuerda que Él es el Rey y es el Señor. Entonces preséntate a pedirle a alguien que no solamente va a escucharte en la oración, sino a alguien que tiene todo el poder para responder, toda la autoridad, hermano, que tú necesitas para ser protegido. Esa es la idea que el apóstol Pablo quiere darles. Y la última parte, hermanos, para poder avanzar, dice, con acción de gracias. Si somos honestos esta noche, hermanos, nos daremos cuenta que fallamos a todos estos mandamientos un sinnúmero de veces. Tal vez los que son más jóvenes en la fe, por así decirlo, fallan más. Hay algún problema y de inmediato viene el afán. Y aunque llegue un consejero sabio que aconseja con la palabra de Dios, tú lo puedes callar y decirle, sí, está bien, pero si quieres ora por mí, déjame afanarme en paz. Y la realidad que Pablo lo sabe, Pablo es un hombre como tú y como yo, y lo que él ordena es, por nada te afanes. Es una orden, hermanos. Entonces, cuando la dificultad llega, no debo de afanarme por nada. Si soy un irreverente, pues por supuesto que me voy a afanar, pero si tengo temor de la autoridad bíblica, que es inspirada por Dios, pues entonces, hermano, yo no tengo que afanarme. ¿Y cómo lo haré? Más adelante veremos, mis amados hermanos, en la perfección de la Escritura, en la perfección de la revelación del Espíritu Santo al apóstol Pablo y la perfección con la que él, hermanos, escribe por el amor que tiene a la iglesia, qué es lo que tengo que hacer para poder, hermanos, refutar al enemigo todos los ataques que está dando a mi mente cuando la situación se sale de control, cuando mi salud no es buena, cuando la economía está en riesgo, cuando mi familia está enfrentando dificultades. El apóstol Pablo me dice cómo, y eso es fabuloso, hermanos, porque es un sermón perfecto. Él da una instrucción, probablemente amonesta un poco porque sabe que hay afán. Versículos antes vemos que hay un pleito entre dos hermanas. Y ahora el apóstol Pablo está exhortándoles con amor, con una verdad gloriosa que habla de un Dios que recibe las oraciones de sus santos. Y no únicamente las recibe, sino que sus santos pueden decirle, gracias Señor, porque estoy clamando a ti y yo sé que tú vas a responder conforme a tu voluntad. Y aún podría ahorrarme el conforme a tu voluntad, si acaso yo estoy pidiendo cosas que son conforme a su voluntad. Supongamos, hermanos, que alguno de ustedes tenga deseo de servir fervientemente a Dios. Me refiero a que en realidad está sintiendo el llamado radical a servir a Dios. No sé, hermanos, ¿conoces alguna región que no tiene el evangelio? O aún algún país que el Señor, el Espíritu Santo ha tratado contigo y estás un poco amarrado al mundo donde tú estás, hermano, a los quehaceres del día y no sueltas, ¿ok? Supongamos que tú comienzas a pedir, ese es tu afán, quieres pero no crees poder y comienzas a pedir, Señor, yo quiero servirte, toca mi vida, tengo algunos afanes, tengo algunas debilidades, Señor, tengo temores. Señor, si tú quieres usarme, te ruego, úsame, Señor, y llévame a donde tú quieras. Ten por seguro que si tú oras de esa forma, pronto te encontrarás en ese lugar al cual tú deseas ir a compartir el evangelio o aún a plantar una iglesia o a servir a alguna comunidad, porque todo eso es conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que es conforme a la voluntad de Dios, hermanos, se puede tomar como una respuesta inmediata de parte de Dios. Que si bien yo no voy a ver de inmediato, hermanos, la voy a ver. Y por eso el apóstol Pablo dice con acción de gracias. Si no estoy afanado por nada y presento mis peticiones al Señor delante de Él, creyendo que Él escucha, tiene todo el poder, pues entonces, hermanos, las cosas que pediremos sin afán serán cosas que glorifican su nombre y que son conforme a su voluntad. Si no fuera el caso, que fueran dificultades que enfrentamos, aún económicas, por ejemplo, hermanos, podemos pedir a Dios. Podemos pedir al Señor también la salud. Pedimos día con día por nuestra hermana Violeta, que si no me equivoco está por aquí con nosotros también. O cuando alguno de ustedes se ha enfermado, por nuestro hermano Jorge estuvimos pidiendo y seguimos pidiendo un año, clamando y clamando. ¿Y por qué? Porque sabemos que Dios se deleita en escuchar, hermanos. Y si bien no vamos a cambiar su voluntad,
Él va a mostrarse en gloria cuando responde a nuestras oraciones. Y oramos y damos gracias, porque sabemos que Él va a responder de una u otra manera. Pero si es conforme a su voluntad, podemos decir amén como si ya lo tuviéramos, hermanos. Entonces, en esta porción nos da la ordenanza primera, es por nada estés afanado. Por nada estés afanado. Y el versículo 7 dice que si yo hago esto, hermanos, que si yo hago esto, si yo no me afano y voy a Dios y le pido todo, ¿quién no iría, hermanos, creyendo esta promesa? ¿Quién no iría a Dios? Por eso tenemos que escudriñarnos día con día que somos confrontados con la palabra. ¿En serio creo quién es Dios? Creo que el apóstol Pablo dice la verdad. Creo que en el momento que yo me pongo a orar, Él me escucha, hermano. Si creo y no lo hago, sería creo que una negligencia, una ofensa a Dios, hermanos. Pero si no creo, pues entonces tengo que examinar mi fe en cuanto a la salvación. Pero es un contraste impresionante, no hay un intermedio. Si yo creo, hermano, pues viviré orando a Dios todo el tiempo por todas las necesidades. Pero si no creo, tengo que ir a Cristo para mi salvación. ¿Te das cuenta? No hay un término medio, hermanos. Hablábamos de la tibieza el viernes pasado en nuestra reunión familiar, que probablemente algunos de ustedes escucharon. El Señor no te dice, sé frío o sé tibio. Él dice, mejor frío o caliente, pero no tibio. No tibio. Entonces, cuando tú dices creer, pero no vas a Dios a pedir todo y estás afanado, hay duda, hermano, porque estás en ese lugar tibio. Es sí creo, pero no tanto, y dudo, pero tampoco tanto. Entonces me considero como alguien que es no agradable a Dios, hermanos. Entonces examinemos esto y ruego, hermano, a Dios que obre. Sé que el Espíritu Santo está obrando ya y algunos de nosotros estamos siendo iluminados con esta luz y podríamos desde hoy poner en práctica esto, hermanos. Dice el versículo 7, mis amados hermanos, si yo hago esto, porque es ahí que viene ahí, estoy en Filipenses 4, 7, es ahí, es como si yo hago esto o por estas cosas, dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará mi corazón y mis pensamientos en Cristo. ¡Qué belleza, hermano! ¿Guarda mi corazón de qué? De la maldad, de la perversión, del temor, del afán, del sufrimiento que paraliza. Hermanos, guarda mi corazón y mi mente. ¿Y en qué y cómo? En Cristo, hermanos. En Cristo. Y creo que tiene mucho sentido porque, hermanos, Cristo también está hablando en toda la Escritura. Es decir, hermanos, las promesas son en Cristo, las advertencias son en Cristo, hermanos. Nuestra esperanza está en Cristo. Entonces, cuando el Señor guarda nuestros corazones en Cristo, incluye las advertencias para no equivocarnos, las promesas para continuar y el gozo para esperar. Esa esperanza incorruptible, hermanos, que está en los cielos para nosotros, reservada. Esa palabra es preciosa, el apóstol Pedro nos la recuerda, reservada. Ya está nuestro nombre ahí, hermanos. Y entonces es lo que el apóstol Pablo quiere que pensemos. ¿Cómo vas a afanarte si eres un pobre sin ni un solo recurso, pero que de pronto tienes una carta enfrente que dice, tú has adquirido una herencia multimillonaria? El día de mañana vas a cobrarla. Imagínate con ese cheque o esa carta de mi herencia ya segura, mi nombre, es a mi nombre, y yo afanarme porque no tengo lo suficiente. Sería una locura, hermanos, una locura soberana, porque cualquiera te diría, oye, espérate, sé un poco paciente, no te afanes, no te angusties, porque mañana la herencia está ahí para ti. Lo mismo dice, hermanos amados, el apóstol Pablo. Si yo estoy afanado, yo no estoy recordando todas aquellas cosas que el Señor me habla a través de Pablo. Lo más normal, hermanos, es echar a un lado la palabra, echar a un lado al consejero y aún, hermanos, mordernos las uñas y estar pensando en el afán cuando el Señor me está enviando a un mensajero para que me recuerde que no tengo que estar afanado por nada. Entonces, ¿creo o no creo, hermano? ¿Creo o no creo? ¿Creo o no creo? ¿Crees que Jesús resucitó? Si Jesús no resucitó, pues sí, somos los más dignos de vergüenza, hermanos. Estos serían palabrerías y estaríamos perdiendo el tiempo. Mejor vámonos a beber, hermanos, a emborracharnos y a divertirnos y a ir por cualquier lugar en busca del placer de la carne. Pero si Jesús resucitó, hermanos,
si Él resucitó. No hay un intermedio, es un contraste extremo. Entonces el apóstol Pablo nos dice, si ustedes se afanan, pierden todo. Yo les ordeno que no se afanen, sino que todas aquellas cosas que están cargando vayan y las presenten delante de Dios y ruéguenle. Esa palabra ruego, recuerda lo que dije antes, es en la mentalidad de que estoy pidiendo a alguien superior. No es únicamente la intención del clamor, Señor, ayúdame, sino estoy hablando con un rey soberano que no tiene límite, es todopoderoso, hermanos. Todopoderoso, todopoderoso. Y sin lugar a dudas creo, hermanos, que el Señor nos está hablando en este tiempo. Gracias a Dios que nos ha permitido vivir en un tiempo de prueba, porque creo que estábamos, la mayoría de nosotros, como hijos consentidos, solamente recibiendo de papá y no apreciando lo poco que tenemos. Hoy veía la oración de unos hermanos que sirven en Turquía como misioneros. Ellos no tienen dificultades a lo mejor porque están siendo bien atendidos, hermanos, por los hermanos y por sus iglesias. No tienen ese tipo de afán de economía y todo. Pero algo muy hermoso que noté del hermano es que él decía, hoy me amanecí dando gracias al Señor porque puedo tomar una taza de té, porque puedo comer algo, porque puedo ver la creación, porque puedo hablar del Señor, porque gozo de mi herencia. Y eso es lo que me hace, hermanos, no estar afanado. Cuando nosotros nos afanamos, es como, hermanos, imagina un gran lienzo blanco, ¿ok? Imagina un lienzo blanco inmenso, hermano, que no puedas ver ninguna otra cosa más que el lienzo blanco. Una gran pared blanca, ¿no? Y de pronto, hermanos, el afán es un pequeño punto negro ahí. Y lo que sucede con nosotros, que cuando pasa algo en nuestra vida, hermanos, ponemos los ojos en ese punto. Y parece que todo lo demás se oscurece. Probablemente yo sé que hay algunos que tienen razón para entristecerse. Algunos que han perdido a sus seres queridos. Algunos hermanos que aunque se esfuerzan arduamente trabajando, están batallando con conseguir economía. O algunos que probablemente, hermanos, están experimentando algún tipo de tribulación o enfermedad. Y claro, hermanos, que el cuerpo se resiente, uno tiene temores, uno piensa en algunas cosas, tenemos siempre temor al dolor, ¿no? Ningún mártir ha dicho, Señor, envíame dolor. No, el dolor es algo que no nos agrada a nadie, ¿no? Pero el apóstol Pablo dice, ni aún así, por nada estés afanado. Por nada te afanes, por nada te afanes, por nada te afanes. Mejor preséntate a Dios y clama a Él. Clama a Él. Él es soberano. Él es el Rey, Él es el Señor, Él no tiene límites. Hermanos, Él abre camino en donde no hay. Él sopla vida y levanta un muerto, hermanos. Él, hermanos, da su orden con su poder de su palabra, con lo que ha hecho el universo mismo, con lo que sostiene la creación, tu vida y la mía. Y Él decreta, mis amados hermanos, desde la eternidad lo que ha de suceder en mi vida. Todo está escrito, hermanos. El libro se ha cerrado. El Señor sabe cuándo voy a padecer, cuándo voy a dejar de padecer, cómo voy a vivir, cómo voy a terminar de vivir. ¿Cómo podríamos estar afanados? Claro que en la carne el apóstol experimenta esto y da este consejo. Pero si yo no hago caso, pues por supuesto que no podré gozar de lo que dice el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos. ¡Qué bendición! Imagina que esto sea un sí y un amén. Que el Señor guarde mi corazón y mis pensamientos cuando estamos afanados, hermanos. Imaginen qué belleza. Es como tener tu vehículo sucio, ¿verdad? Y de pronto meterlo ahí al lavado y sale limpio. Estar afanado, sufriendo, preocupado, no duermo, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo va a terminar esto? Voy y clamo. Tengo una audiencia con mi precioso Señor y Salvador, que me ama como a su propio Hijo Jesús, que me mostró su amor no con palabras, sino con su sangre preciosa. Y tengo una plática con Él íntima. Oh, mi Dios, aquí estoy, Señor. Perdóname que me he estado afanando, he estado cargando, Señor, las cosas que tú llevaste sobre Cristo, tu Hijo, en la cruz. He estado queriendo robar gloria, he querido ser valiente, Señor, ya no puedo más, te ruego, me ayudes, mi Dios, tú eres soberano. Dejo el peso y la carga del pecado, Señor, el temor, el afán, la angustia, aún mi dolor. Mi Dios, te ruego, Señor, lo pongo en tus manos y quiero descansar. Y en ese momento, al decir, hermanos, amén, de pronto
llega un gozo a mí. Dice el apóstol Pablo en el versículo 7, la paz de Dios que sobrepasa, esa palabra, hermanos, es increíble, sobrepasa por arriba de toda mentalidad, la mentalidad de los incrédulos y la mentalidad de los creyentes. Sobrepasa, hermanos, todo entendimiento. ¿Qué pasa contigo? ¿Deberías estar afanado, señor Matías? No, es que he presentado todo mi asunto al Señor, al Dios soberano, al juez del universo, al perfecto, al santo, al espléndido, al todopoderoso, al omnisciente. Y Él me ha dado su paz. Me ha dado su paz. Yo quiero esa paz, hermano. Yo creo que tú también quieres esa paz. El problema, ¿cuál es? Pastor, estoy buscando, pero no puedo. Es que estás afanado. Estamos, hermanos, buscando a Dios afanados. Es decir, estamos orando, estamos afanados. Ay, pero yo no creo que vayas a contestar, Señor. No es que este afán está tan terrible. Y no es lo que el Señor quiere. Él quiere que vaya con toda mi carga y la presente y le diga, Señor, yo ya no puedo con esto. Discúlpame, mi Dios, pero lo dejo ahí. Yo sé que Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. Señor, cada sufrimiento, cada problema, cada cosa, hermanos. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen. Yo vencí al mundo, dice el Señor. La paz de Dios, hermanos. Y platiqué en 2 ocasiones los lunes pasados. ¿Qué es esto de la paz de Dios? No lo voy a volver a explicar hoy, hermanos. Ahí están los videos, pero es fabuloso. Solamente escucha, es su paz. No es el regalo que Él nos da para nosotros de una paz que el hombre experimenta. Es su paz. La misma paz, hermanos, del Señor Jesús cuando está más afanado de lo que te puedes imaginar por la ira de Dios que va a recibir. ¿Recuerdas el Getsemaní? Él está, hermanos, en un profundo afán. Él está pensando y dice, Señor, no, yo voy a experimentar lo que nadie ha experimentado, toda tu ira. Y Él dice, oh Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Hermanos, la ira de Dios. ¿Y cuándo entonces vino el auxilio al Señor? Cuando Él pide y presenta esa carga y le dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Y dijo, bueno, Señor, sé que no la vas a pasar. Me la beberé sin más afán. Sé que tu paz estará conmigo. Y el Señor Jesús sigue con una super lucha, hermanos, inimaginable. Con una tribulación que absolutamente, hermanos, seguros estamos que nadie la podrá jamás imaginar. Nadie de los suyos. Los que no son suyos, hermanos, la van a experimentar por toda la eternidad. No la van a soportar, pero no van a ser fulminados. Eso es impresionante, el infierno, hermanos. El infierno es infierno por la ira de Dios. Ellos no la van a soportar, escucha, pero no van a ser fulminados. ¿Cómo es eso? No soportan la ira, pero nunca va a terminar. Imagina, Jesús soporta porque presenta, hermanos, esas necesidades y el Padre en medio de la peor angustia le provee su paz. Es la paz de Dios. Por eso sobrepasa todo entendimiento, hermanos, porque Dios es perfecto, su soberanía es perfecta, su misericordia es perfecta, su gracia es perfecta, su amor es perfecto, su paz es perfecta. Por eso sobrepasa todo entendimiento. Por eso nuestros hermanos mártires, hermanos, a lo largo de todos los tiempos, cantando alabanzas mientras los queman, orando por los enemigos, predicándoles a sus verdugos, hermanos, pidiendo salvación de gobernantes que los han llevado a la hoguera o a la cruz. ¿Por qué? Porque ellos han recibido la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aún de los incrédulos nos quedamos boquiabiertos. Pero espérame, ¿por qué está cantando alabanzas? Dios me ha regalado, hermanos, momentos gloriosos en donde he visto su paz en hermanos que están pasando por cosas terribles. Y espero que eso sea tu caso y el mío, porque sin lugar a dudas quiero decirte que vamos a experimentar cosas terribles algún día de nuestra vida, sumado a lo que ya algunos de nosotros hemos experimentado. Cosas terribles, hermanos, terribles. Que la paz de Dios esté con ustedes, hermanos, en el nombre de Jesús. Y la última porción dice guardar sus corazones y sus pensamientos en Cristo. ¡Qué belleza, hermanos! Y solamente añado, cuando leemos guardar, hermanos, está hablando tiene una idea militarizada.
tiene una idea militarizada. Es decir, no es únicamente como guardar en un cajón, en un lugar. No, imagina que hay un gran ejército guardando eso, tu corazón. Es un gran ejército. Ten la idea de militar. Esta palabra es como una acción militar. Y esto es lo que hace la paz de Dios. Es lo que hace Dios por nosotros, hermanos. Es una paz que guarda por completo. Es decir, aún yo no podré salirme o desviarme de ese sentir. Y más allá de un sentimiento, hermanos, será parte de mi ser. Que tendré paz en medio de lo peor. Porque sobrepasa todo entendimiento del que no cree, del que cree y aún del que está experimentando la tribulación. Él no me dice que va a quitar el dolor, Él no me dice que va a quitar el problema. Él dice que aún y en medio de todo nos va a dar paz. Pero esta paz no llega de manera automática. El Señor lo amo, hermanos, porque no por todo, pero también porque no ha hecho títeres. Algunos creen que títeres, ay hermano, no importa, pues ten paz. Bueno, está bien. No. Él no ha hecho robots. Él en su soberanía, una vez que nos despierta del sueño profundo de muerte por nuestro pecado y transgresión, ahora podemos actuar. Por eso tú hoy puedes decidir. Tú no podías decidir por Dios. Antes de Cristo, el decisionalismo es una doctrina falsa. No es verdad, hermanos, que cuando nos invitaron a recibir a Cristo en nuestro corazón o que invitamos a alguien, en realidad decidimos hacerlo. Eso jamás existe. No es bíblico, hermanos. Y el que use la carta de los Romanos para decir que es bíblico, es que no entiende la historia, no entiende el contexto, no sabe lo que está diciendo. Y creo que la mayoría de ustedes ya lo saben, hermanos. Pero esto es completamente diferente. Cuando el Señor nos llama, estamos muertos. Él nos llama. Yo no lo recibo a Él. Él me recibe a mí. El pastor Josué nos recordaba esta escena del hijo pródigo y decía, el hermano, imaginen al hijo pródigo yendo a buscar al padre, pero diciéndole al padre en su casa, a ver papá, déjame ver si te recibo o no. Bueno, está bien padre, yo te recibo. Por supuesto que no, quien lo recibe es el padre. Al hijo pródigo, imagina, con Dios sucede. Con Cristo sucede esto también, hermanos. Él es quien nos recibe. Él es quien nos recibe y no nosotros a Él. Entonces, una vez que Él nos toma y nos hace suyos, ahora nosotros decidimos. Tú decides, mi amado hermano, si oras o no oras. Tú decides si presentas tus cargas a Él o no. Tú decides si después de esta reunión virtual doblas tus rodillas con tu familia y le dices, ¿sabes qué? Hace mucho tiempo que no tenemos este tiempo de adoración. Vengan, vamos a orar, vamos a humillarnos y vamos a aclamar al Señor. Hemos estado lejos, hemos estado afanados, hemos comenzado a abrazar la mentira, hemos comenzado a ser hipócritas, hemos comenzado a buscar el mundo, la avaricia, hemos puesto los ojos aquí en la tierra, en lo temporal. Vamos a aclamar al Señor, vamos a orar. Tú decides, hermano. Entonces, más allá de la idea de, está bien, hermano, la paz de Dios contigo, de palabrería, es algo esencial que yo voy a conseguir al presentarme al Señor con toda honestidad, siendo íntegro, pues Él sabe lo que soy, lo que pienso, lo que hago, lo que no hago. No es únicamente una experiencia, hermanos, que voy a tener por una palabra que sale como de buena suerte. Matías, que la paz de Dios sea contigo. Ay, qué bueno que me diste esa palabra para que me dé paz. No, es Matías. Ve y busca al Señor y presenta todo lo que a ti te está cargando a Él. Y si tú en realidad te ruegas a tu rey, el Señor conforme a su voluntad responderá. Pero su voluntad es darte paz. Puedes pedirle que te saque del problema, que sane tu enfermedad, que te envíe los recursos que tú necesitas, que haga lo que sea. Eso lo hará conforme a su voluntad. Pero lo que sí es su voluntad es que tenga su paz. Gloria al Señor, hermano. Que tengas su paz. Que tengas abundancia de Cristo. Que tengas abundancia de Cristo. Es muy triste, hermanos. Santiago dice, pides y no se te da porque pides mal. ¿Cómo vemos hoy en día, hermanos, a un mundo que se dice ser cristiano? Digo mundo, un número de gente que dice ser cristiana. Pero sus gustos son del mundo. Lo que escucha es del mundo. Lo que ve es del mundo. Su lenguaje es del mundo. Su enojo es del mundo. Sus afanes son como no tener un Dios todopoderoso y solamente es ponerse la camisa en los días de reunión. Me he visto de cristiano hoy, ¿no? Pero cuando no es día de reunión, pues estoy en el mundo, hermanos. Pienso como el mundo y todo, pero estoy con mi seguridad de no ir al infierno, con el Señor Jesús. No, ese Jesús es una creación aquí, hermanos. El Señor Jesús que salva es el Señor del universo, el creador de todo. De Él nadie se burla y Él no acepta imitaciones, hermanos, y tampoco acepta falsedades e hipocresías.
Por eso nosotros en nuestra condición de problema, en este mundo caído, por mi pecado, por el pecado de mi familia, por los afanes, por la enfermedad, por el dolor, por la economía, por lo que sea, yo estoy dependiente de Él. Y el no hacerlo es comenzar a ser nuestros propios señores y tratar de arreglar todo como yo creo. O la otra parte es ser un holgazán espiritual y decir, no importa, me voy a sentar y voy a esperar a que Dios obre. A fin de cuentas, diario obra. Y sí es cierto, hermanos, Dios tiene misericordia y Él obra, aún le da a los impíos lluvia y les da sol y les da sombra y se meten al mar y comen fruta y abrazan a su bebé. Dios es misericordioso, hermanos. Pero definitivamente la misericordia común con la misericordia particular es sumamente diferente. Y yo te pregunto, ¿qué misericordia tú quieres gozar? ¿La misericordia común, es decir, a todo el mundo? ¿O la misericordia particular? ¿Cómo tú quieres tener tu relación con Él y tu paz? ¿Como si Él fuera tu Señor y tú su siervo? ¿O como si Él es tu Padre y tú su Hijo? ¿Te das cuenta? Los siervos no van a ir a pedirle, aunque obviamente tiene sentido también bíblico la servidumbre, pero quiero hablar de este tema de la confianza. El siervo no va a ir a pedirle a su Señor con confianza, tiernamente, Señor, ¿me podrías ayudar? Mira que me duele aquí, tengo esto, tengo esta necesidad. No, hermanos, no hay intimidad. El siervo no puede entrar ni a la casa, mucho menos a la habitación de su Señor. Pero nosotros, como hijos, sí. No solamente en la casa, sino como mis hijos me buscan y a ti también. Papi, tengo miedo. Papi, soñé. Papi, tengo esta otra cosa. Papi, pensé esto. Papi, tengo un problema. Papi, ¿y qué haces tú, hermano? ¿Qué haces tú, hermana? Tomas a tu hijo, ven acá, no te preocupes. Si son varoncitos, les enseñamos miedo. ¿Por qué? ¿Miedo de qué? Acuérdate quién es el Señor. Ven, vamos a orar. Si es una nena, le enseñas también a depender de un Dios todopoderoso que la cuida más que su padre. Mis brazos son débiles y frágiles y pronto puede perecer mi protección. La de Dios no. Hermanos, por eso el Señor quiere que hagamos esto. Aún más que niños, como hermanos, con plena certidumbre de fe, de que el Señor desea darme de su paz para que yo pueda enfrentar cualquier circunstancia pecaminosa, de afán, económica, de salud o cualquier otro enfrentamiento, hermanos, con este mundo caído, con paz. No quiere que lo pase yo solo. ¿O qué padre quiere que sus pequeños hijos enfrenten solos la guerra? Eso no es una manera óptima de educarlos, ¿no? Papá, tengo miedo de los perros. No importa, ve y enfréntalos y pelea con ellos. No, hermano, no. Entonces, el Señor es de la misma forma. ¿Estás frío, hermano, en tu fe? O peor, ¿estás tibio? Tibio es peor, hermano. Tibio es decir que no estás ni bien ni mal. Pues no tanto. Yo le pregunto a algunos hermanos, ¿verdad? De los lugares donde sirvo. ¿Y cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hermano? Pues más o menos, pastor, ni aquí ni allá. ¿Crees que esa es una declaración buena? No, el Señor te vomita de su boca. Él dice que al tibio lo vomita. Mejor decir frío o caliente. Frío vas a necesitar de calor, vas a ir al Padre, Él te va a cubrir. Caliente, pues vas a estar ahí ferviente. El Señor te va a decir, hey, tranquilo, baja un poco la temperatura. Tibio te vomita de la boca. ¿Tú estás en tibieza? Lleva al Señor tu necesidad. Y con ruego dile, Señor, me he apartado, yo lo sé. Quiero volver. Estamos pasando algunos de los hermanos por enfermedad o por cosas de su salud. Hermano, ¿quién mejor médico que el mismo Dios? ¿Quién da la sabiduría a los médicos para obrar? Para hacer medicamentos, hermanos. Para poder intervenir quirúrgicamente, para investigar. Es el Señor. Vayamos al Señor. Problemas, hermano, en tus relaciones, en el trabajo. ¿Quién es el rey de todo? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Quién es el proveedor de todo? ¿Cuántas veces no ha demostrado un sinnúmero de ocasiones, hermanos, su fidelidad aún siendo infieles? La muestra más gloriosa es Jesús muriendo en la cruz por pecadores. Si siendo pecadores Él murió, ahora, hermanos, siendo adoptados, ¿cuánto más Él hará? Perdón que insista, pero creo por algo el apóstol Pedro también constantemente repetía. Pero podemos gozar de esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Si te parece imposible, bueno, tenemos el Dios de lo imposible, hermanos. El que obra en todo. Salvación de personas es su voluntad. Lo sabemos porque Jesús vino a salvar. Y todas las cosas que vengan a tu mente, hermano. Él dice que va a guardar los corazones en Cristo Jesús. Y en el versículo 8, hermanos, en donde vamos a empezar a meditar
lo que nos queda de la noche y el próximo lunes, con el favor de Dios, amada iglesia allá en Monterrey y todos los hermanos que están aquí, vayan conmigo. Aparece la palabra que nos indica lo que acaba de pasar. Hay quienes piensan que desde el versículo 1, ¿no? Yo creo también eso, desde el capítulo 1, perdón. Y él dice en el versículo 8 de Filipenses 4, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensar. Amén. Esto es muy importante definirlo paso a paso, hermanos, porque primeramente, por lo demás, ¿por qué? Por lo que nos acaba de decir desde el capítulo 1 hasta el versículo 7. Por todo lo que les he estado escribiendo, les digo, hermanos, piensen en lo que es verdadero. ¿Qué quiere decir aquí? ¿Tú qué sabes acerca del futuro? Por ejemplo, estás enfermo o enferma. ¿Tú qué sabes acerca del futuro? ¿En base a qué mides tu diagnóstico? ¿Qué sabes del futuro? No sabes nada. Nada absolutamente. Porque aunque el médico diga una cosa, el que tiene la primera y la última palabra es el Señor, hermanos. ¿Ok? ¿Tú qué sabes con respecto a si estás o no mañana? ¿Tú qué sabes con la conversión de tus hijos que están desviados, perdidos? ¿Tú qué sabes, hermano, si sucederá o no? Nadie sabe. Entonces, todo pensamiento que me lleva al afán de cosas que aún no son es una mentira. ¿Estás de acuerdo conmigo? Porque no podríamos, hermanos, decir que es verdad cuando no sé lo que va a hacer. No sé lo que va a pasar. No sé dónde voy a estar. No sé cómo va a terminar. Si voy bien ahí o no, hermanos. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Tú sabes, Andrés, lo que va a pasar mañana? ¿Tú sabes, Amanda, lo que va a pasar mañana? ¿Tú sabes de qué vas a morir, Matías? No, hermanos. No, nadie sabe. Nadie sabe. Dios nos ha asombrado un sinnúmero de veces. Personas que han sido diagnosticadas de cosas terribles y dicen, vas a morir. ¿Y qué creen? Viven y entierran a los doctores que los sentenciaron a morir. Mujeres embarazadas que se han operado, hermanos, para no tener bebés y de pronto, ¿qué creen? ¡Bebé! ¡Hay un bebé! Hermanos, hombres que estaban probablemente en condición de calle, que las personas los veían y decían, este hombre ya sigue morir, y ahora son siervos de Dios y predican el evangelio. ¿Y quién sabía eso? Nadie. Probablemente tienes problemas económicos y cosas, y eres un hombre esforzado. Ojo, que sea, hermano, tu problema no pecaminoso. ¿Tú qué sabes qué sucederá mañana? ¿Tú qué sabes la oportunidad, hermanos? Muchos hemos experimentado cosas tremendas, falta de alguna provisión o necesidad, y el mundo se cierra. Empezamos a afanar, oramos a Dios y el Señor nos sorprende. ¿Quién es? Oh, hermanos, perdón, vengo a traer una ofrenda, una ayuda. El Señor lo puso en mi corazón. ¿Y quién sabía, hermano? Entonces los afanes normalmente son cosas imaginarias. Porque nadie sabe el futuro. Alguno me diría, no, hermano, espérame, pero lo que yo tengo no es imaginario, en realidad lo estoy viviendo. Sí, perfecto, pero ¿tú qué sabes mañana? ¿Tú qué sabes? Si tú osas en decir que no, es tan horrible lo que está pasando, que mañana prácticamente está pronosticado que tú sigues igual, entonces yo te quiero decir, ¿acaso crees en el Dios Todopoderoso? ¿Acaso crees en un Señor soberano? Que el que sea soberano no quiere decir que siempre dice no. Ojo, hermanos, ojo, porque no dudo que la mayoría de ustedes ha llegado a acercarse más a la verdad pura, a la doctrinal, porque el Señor nos ha sacado de doctrinas, hermanos, sean mesiánicas, judías, pentecostales, carismáticas o de la prosperidad. La mayoría de nosotros, hermanos, empezamos por ahí, o religiosas, ¿no? Pero ahora que llegamos a la verdad, que conocemos la soberanía de Dios como uno de los atributos que más llaman nuestra atención y nos dan seguridad, a veces podrías orar y decir, oh Señor, te pido, Señor, que me sanes, que me ayudes en mi dinero, que me ayudes, Señor, con mis hijos, que por favor me bendigas, pero bueno, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga tu voluntad y no la mía. Date cuenta, al decir eso, según yo estoy alabando a Dios por ser soberano, pero no es cierto. Lo que sucede es que pienso que su soberanía es decirme que no.
Y esa es una mentira del diablo. Porque el Señor soberano, creo que la mayor parte del tiempo dice sí. De hecho, veme, ¿en dónde estás? ¿Cómo estamos? ¿De lo que gozamos? El Señor ha dicho sí, hermanos. El Señor ha dicho sí. Entonces no te dejes engañar creyendo que soberano quiere decir no. No, hermanos, no. Si proveyó a su Hijo, ¿qué otra cosa no dará? En ocasiones nos va a decir no. Y nosotros lo adoramos y Él sigue siendo Dios. Pero en muchas ocasiones Él dice sí. Entonces el afán viene por pensamientos que no pueden confirmarse como verdad. ¿Qué es verdad? La Escritura. ¿Qué es verdad? Jesús, hermanos. ¿Qué es verdad? Sus promesas. ¿Qué es verdad? Sus advertencias. ¿Qué es verdad? La esperanza de vida eterna, hermanos. ¿Qué es verdad? Que Jesús dijo que vendría, que Jesús vino, que Jesús murió en la cruz, que Jesús resucitó, que Jesús subió al cielo y que Jesús va a venir de nuevo, hermanos. Eso es verdad. Y en eso yo tengo que creer. En eso tengo que enfocarme. En eso pongo mi mirada. En eso pongo mi corazón, hermanos. Mi mente. Cuando nos preguntamos el por qué algunos hermanos trabajan arduamente para la gloria de Dios, no es porque ellos sean más especiales que tú, hermanos. Dios no hace acepción de personas. No existe tal como favoritos, hermanos. Hay diferentes dones, diferentes ministerios. Pero en realidad, creyendo en el Dios soberano, todos desde su trinchera, desde su lugar, desde donde nos encontramos, todos tenemos activamente que servir a un Dios que es verdadero y fiel. No podría decir ninguno de nosotros, no, yo sí creo, amén. Ay, mira Cristo y mira lo que leí, mira lo que conozco. Y mira, fulano dice esto, fulano el otro, y estar inactivo. Es imposible creer en la verdad y no practicar la verdad. Imposible. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Después de todo esto de afán, él sabe que los afanes vienen por la mentira. Porque nadie estaría afanado, hermanos, obviamente, hermanos, en su sano juicio, nadie estaría afanado creyendo que mañana el problema se termina. ¿No? Nadie estaría afanado sabiendo que el problema se termina. No es... Algún día padecí... En varias ocasiones he padecido un dolor muy fuerte, que no hemos sabido qué es. Muy fuerte, hermano, de creer que voy a desmayar y voy a morir. En la parte del estómago, en la parte baja de las costillas. Y la primera vez que sufrí toda una noche por ese dolor tan terrible, yo prácticamente estaba despidiéndome de mi esposa. Le dije, creo que esto quedará aquí. No teníamos la posibilidad de ir al médico en ese momento, solo soportar. Pero por la gracia de Dios pude ir a un médico. El médico me inyectó algo que a los 5 minutos quitó el dolor. La segunda vez que ese dolor volvió, hermanos, fue terrible, terrible. Horas antes del culto, el día del Señor, y dije, Señor, solamente quítamelo, quiero servirte. Y estuve ahí batallando. Pero de pronto me acordé que meses antes me habían dado esa inyección y puse mi esperanza en la inyección. Prácticamente el dolor estaba ahí, pero yo sabía que en cuanto me dieran esa inyección, el dolor se iría. Y sí, eso sucedió. Fuimos muy desgastados, muy cansados, pero con mi esperanza me pusieron esa inyección y regresé a servir. Hermanos amados, esto sucede con el cuerpo. Esto sucede con algunas soluciones. Cuando no hay dinero y el cheque llega. Cuando de pronto, hermano, te encuentras ahí la solución a tu problema que estás experimentando. Este tipo de afán del que el apóstol Pablo nos habla, hermanos, es porque tú estás creyendo cosas que no son ciertas porque no las conoces. No sabes qué va a pasar, ¿no? Sino que nosotros por la vista empezamos a juzgar las cosas y por la vista, por lo que oímos, por lo que tocamos, comenzamos a creer más a la situación que a lo que Dios ha prometido. Pero ojo, así como esa inyección, hermano, me daba esperanza en ese dolor tan terrible, que es un ejemplo que yo te doy, ¿cuánto más nos da, hermanos, alivio y esperanza saber que toda la Escritura es inspirada por Dios, que todo lo que Él ha prometido se ha cumplido, que todas y cada una de las advertencias, hermanos, tienen un propósito, una alerta y experimentamos la consecuencia? Que todas las promesas son un sí y un amén en Cristo Jesús. Que todo lo que está escrito, hermanos, es verdad. Que Jesús es verdad. Que Él prometió no dejarnos. Que Él tiene el control. Que Él es soberano. Hermanos, para que cuando estemos experimentando los peores afanes en este mundo, que sin lugar a dudas los empezaremos a
vivir cada vez más intenso. De hecho, no creo que esto vaya a calmarse, sino va a ir ascendente, ascendente, ascendente. Yo no puedo darte un tiempo, yo no puedo decirte que el Señor ya, pero yo digo, el Señor viene ya. No voy a tocar posturas escatológicas, cómo viene, si antes y después. Nada, hermanos. Tengo mi postura firme en cuanto al milenio y todo esto del arrebatamiento y estas cosas. Pero yo no sé, lo que sí sé que viene. Lo que sé que viene. Y cuando venga, obviamente, pues todo el dolor, el sufrimiento se va, la lágrima se seca. Y aparte no únicamente viene, sino que tenemos una herencia eterna. Hermanos, inimaginable, incorruptible. Es en donde yo tengo que poner mis ojos. Si ese Dios me ha prometido esta herencia que está reservada para mí, si el Señor Jesús está intercediendo entre el Padre y nosotros, si el Espíritu Santo está con nosotros, sí, voy a sufrir, voy a batallar, voy a tener dolor, voy a experimentar tribulación, pero no como el mundo, sino como un hijo de Dios. Y es lo que el Señor quiere. El apóstol Pablo me dice cómo vencer el afán y los malos pensamientos. El problema, sin lugar a dudas, recuerden que ¿dónde se encuentra, hermanos? ¿Dónde se encuentra el problema? ¿En la mente o el corazón? En el corazón. Pero entonces, ¿por qué está enfocándose en la mente? Hermanos, porque del corazón vienen los malos pensamientos. ¿Recuerdas lo que dice la Escritura? Es muy, muy claro, hermanos. Dice Mateo capítulo 15, versículo 19. Mateo 15, 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Entonces, al momento que mi corazón perverso empieza a maquinar y empieza a producirse como una fábrica del mal pensamiento, se va aquí. Y yo lo puedo detener, hermano. De hecho, el Evangelio de Mateo, recuerda que dice que esos pensamientos, ese deseo del corazón, va a mi mente y ahí es donde están los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Es decir, en mi corazón está la maldad y va a mi mente y comienza a haber una guerra corazón-mente, hermano. Y Pablo no me dice, ve a tu corazón. Hay personas que dicen, el problema está en tu corazón, ve a tu corazón, no puedes. Tú lo que puedes controlar no es tu corazón, lo que puedes controlar es tu mente, hermano. Es por eso que el apóstol Pablo nos enseñará, ahorita leeremos este texto en Romanos 12, hermanos. Y por eso Pablo no dice, ve a tu corazón y haz un trabajo ahí, no, tu mente. ¿Qué hago, Pablo? Estoy muy afanado. Bueno, hermano, piensa en lo honesto, piensa en lo justo, piensa en lo puro, piensa en lo amable, piensa en lo de buen nombre, piensa en lo que es de virtud. Piensa en lo que es digno de alabanza. Dijo todo lo verdadero, lo honesto. Pues por supuesto, ¿quién es la verdad? Cristo. Cristo, hermanos, pues es el perfecto. Su palabra es perfecta, hermanos. Sus promesas son perfectas. Todo es perfecto. Él me dice, piensa en eso. Viene la maldad del corazón. ¿Cómo es el adulterio? Cuando caes en adulterio, el corazón lo maquina. Tú no te das cuenta qué maquinación hay ahí. Te das cuenta hasta que ya estás aquí. ¿De dónde vienen los deseos, hermanos, de la sensualidad, por ejemplo? En hombres o mujeres, el deseo de verse y saber qué puede provocar. Por eso estamos inundados en Facebook de fotos, aún de creyentes, hermanos, que sin lugar a dudas dudo mucho en ocasiones, creyentes que se lucen y mujeres que profesan la doctrina bíblica y ellas quieren llamar la atención con su cuerpo, con su cara, con sus fotografías. ¿Por qué? Porque el corazón es pervertido y en lugar de en la mente pensar en lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, en lo puro, en lo amable, pienso en todo lo contrario, hermanos, y caigo en ello. Y lo que sucede pues es pecaminoso, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice, vence todo esto, tanto pecado como dolor, tribulación, afán, angustia, pensando en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro. Mira, cuando nosotros vamos a definir, por ejemplo, verdadero, ya te lo definía ahora, y si definimos también honesto, hermano, dice que actúa rectamente cumpliendo su deber y de acuerdo con la moral. Eso es un diccionario secular. Es un diccionario secular, ¿ok? Y mira qué interesante es eso. Que aún un diccionario secular, que no me gusta usarlo mucho, pero prefiero un bíblico, ¿verdad? Pero es importante, que actúa rectamente. Entonces, él dice, en todo lo que es verdadero, piensa rectamente. ¿Eso es algo honesto? ¿Esto es recto? Lo que estoy pensando y lo que voy a estar a punto de hacer, ¿da gloria a Dios? ¿Edifica? ¿Suma?
¿Bendice a los hermanos? ¿Ayuda? ¿Expande el reino? No, lo quito. Después viene, hermanos, todo lo justo. Si nosotros buscamos en un diccionario secular, lo justo también, hermanos, es que actúa con justicia. Y ahora lo interesante, hermanos, que nosotros escuchamos mucho, ¿verdad? Aún con incrédulos que dicen, esto no es justo, ¿no? Cuando una persona sufre o se enferma o alguien muere, yo escucho a los incrédulos decir, esto no es justo, no es justo que respires, no es justo que puedas gozar de los bienes del Creador cuando tú ofendes y escupes a Cristo todo el tiempo. Eso no es justo, ¿no? No es justo. Algún día le decían al hermano pastor R.C. Sproul, un joven le escribió y le dijo en una conferencia, ¿por qué Dios fue tan injusto? ¿Por qué fue tan malo solamente por la caída de Adán y Eva? ¿Por qué Él fue tan injusto por solamente comer del fruto? Que Él les dijo que no es un fruto. ¿Por qué injusto? El hermano ya mal de salud, hermanos. El hermano está mal de salud con un oxígeno que lo tenía por su nariz. Él se paró enojado, de manera santa, pero enojado, y dijo, ¿es injusto? ¿Es injusto lo que Dios hizo? Cuando Él es el creador de todas las cosas, el Señor, el Dios supremo, soberano, cuando sus ángeles que no han recibido misericordia y gracia hacen su voluntad, y seres creados como nosotros se fueron en contra de Él, y comen y beben y corren y aman y tienen sexo y pueden gozar y nadar, ¿y es injusto? No, hermanos, es injusto que el ser pecador goce. Eso es injusto, realmente injusto, hermanos. Entonces, cuando el apóstol Pablo dice que pensemos en lo verdadero, en lo honesto y en lo justo, él quiere que todo lo que hagamos sea conforme, hermanos, al agrado de Dios. ¿Es justo lo que voy a hacer? ¿Es justa mi respuesta? ¿Es justo mi pensamiento? ¿Es justo la manera en cómo voy a conducirme? ¿Es justo el negocio que voy a hacer? ¿Es justo lo que voy a emprender? ¿Es justo cómo voy a actuar con mi esposa, con mi esposo, con mi hermano? Eso es lo que Él quiere que hagamos, porque de no hacerlo, hermano, yo comienzo a estar afanado. Yo actúo de manera injusta y el afán vendrá, tenlo por seguro, hermanos. El afán vendrá, aunque tarde un poco, parezca que la justicia no llegará, la justicia de Dios llegará. Él dice también que pensemos en lo puro. Número 3. Estoy, hermanos, en el versículo 8, ¿ok? Del capítulo 4 de los Efesios. ¿Qué quiere decir puro? Voy a definirlo. Voy a usar nuevamente un diccionario secular. Puro es que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. No tiene mezcla, es puro. Mi pensamiento puro. Verdadero, honesto, justo y puro. No hay suciedad. Debemos de cuidar, hermanos, nuestras respuestas. Aún debemos de cuidar la manera en cómo hablamos con otros, hermanos. Como todo, que sea sin absolutamente mancha. Puro, imagina, puro. No hay combinación, no hay mezcla, no hay nada ahí que ensucia. Así tengo que hacerlo. Alguno dirá, ¿es posible? No, hermanos, la verdad, estamos incapacitados. No. En Cristo tenemos la posibilidad de decirle no al pecado y sí al Señor, hermanos. En Cristo tenemos la fortaleza para vencer al pecado. En Cristo estamos capacitados por Él y por sus méritos para poder luchar y vencer, hermanos, el pecado. Todo se basa en el amor a Dios y al prójimo. Dice también todo lo amable. Es curioso, hermanos, porque algunos han definido esta palabra como todo lo que es digno de amar, ¿ok? Piensa en todo lo que es bueno para amar, pero no es solo eso, hermanos, sino también es un comportamiento de agrado. De hecho, si vamos a un diccionario secular, encontraremos, hermanos, el diccionario de lengua española Vox, por ejemplo, dice que se comporta con agrado, con educación y afecto hacia los demás. Procura cuidar su manera de ser. Eso es lo que dice un diccionario. Todo lo amable. Eso es lo que yo tengo que pensar. ¿Por qué? Del corazón salen los malos pensamientos. Los pensamientos están en la mente y después de la mente, ¿sabes qué sucede? El pecado. El pecado, hermanos. Dice después también lo que es de buen hombre. Todo lo que es de buen hombre. Todo lo que no da vergüenza hablar. Todo aquello que no va a resultar en algo malo. Todo aquello que es bueno. Cuando mis hijos llegan y tratan de secretear conmigo algo, yo le digo, ¿qué vas a decirme? ¿Vas a decir acaso algo malo? ¿O por qué secreteas? Si es de buen hombre, no tienes por qué secretearme. Puedes tener plena confianza y en paz decirlo. Es de buen hombre. Piensa en eso.
Después encontramos virtud. Hermanos, virtud es capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. Es un diccionario secular. Quiero usar el diccionario secular, hermanos, para no irnos solamente a lo espiritual, que si vamos a lo espiritual, todas las definiciones aquí, hermanos, pues son santas, ¿no? Pero aún en lo secular encontramos cosas que son agradables a Dios. Virtud, virtud. Y mira lo que viene después, todo lo que es digno de alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Para Dios, no, hermanos, todo lo que puede alabarse, todo lo que es bueno, todo lo que es agradable a Dios, todo lo que se puede reconocer como bueno. Parece que es algo, hermanos, que es imposible. Es posible para nosotros. Parece que el apóstol Pablo lo ha acomodado, hermanos, al revés. Esto debió haber estado primero para evitar el afán. Y lo que está haciendo es esto. No debo de estar afanado, pero si nosotros buscamos en el afán que hoy experimentamos, vamos a encontrar que yo no recordé lo verdadero, sino me alimenté de mentiras. El temor me ganó, aún no conozco el futuro de lo que va a pasarme y me afané. Mi situación económica, no sabía lo que iba a suceder mañana y me afané. Mi relación con los demás, algo que no sé en qué va a terminar y me afané. No pensé en lo honesto, no pensé en lo justo, no pensé en lo puro, no pensé en lo amable, no pensé en lo de buen hombre, ni virtud, ni en lo que es digno de alabanza y me afané. Por eso el apóstol Pablo dice, para que esto no suceda, piensa así. Y qué bello es recordar estas palabras, hermanos, que ruego al Espíritu Santo que se queden guardadas en nosotros y que podamos recordar y en el momento que enfrentemos esa lucha, poder recordarlo y decir, esto no es honesto, esto no es justo, esto no es puro, esto no es amable. Esto no es de buen hombre, esto no es manifiesta virtud, esto no es digno de alabanza. Es la mente de Cristo, hermanos. ¿Y por qué no actuar en base a la mente de Cristo si somos de Cristo? Recuerdan, hermanos, escuchen lo que dice. Venía a mi mente ahorita Efesios capítulo 4. Por favor vayan, hermanos. Voy a terminar en breve ya en esta porción. Solamente quiero dejar en claro y que el Espíritu Santo nos ayude, mis amados hermanos. Es el versículo 17, Efesios capítulo 4, versículo 17, dice el apóstol Pablo, esto pues digo y afirmo justamente con el Señor, que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles en la vanidad de su mente. ¿Te das cuenta? Ustedes ya no anden así en la vanidad de su mente, en los pensamientos vanos. ¿Qué es eso? Vanidad. No lo relaciono solamente con la vanidad del cuerpo, de arreglarse, del ataviarse, pintarse, no, sino lo que es vano. Es lo contrario a la honestidad, deshonestidad, injusticia, impureza, ser descortés. ¿No? Es no manifestar virtud, sino maldad y egoísmo. Es lo que es sucio, lo que no da alabanza. ¿Te das cuenta? Dice, así piensan los del mundo. Tú no. Tú no. Dice el versículo 18, ellos tienen el entendimiento entenebrecido. Su entendimiento está entenebrecido. Ellos están excluidos. Estoy leyendo la versión de las Américas, hermanos. Ellos están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto tiene la idea de un callo en un hueso, dureza de corazón. Dice, y han llegado a ser insensibles. Se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y mira lo que dice, pero ustedes, hermanos, no han aprendido así, no dice de Cristo. Dice, no han aprendido así a Cristo de esta manera. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados por Él. ¿Te das cuenta? Entonces, si estamos en Cristo, hermanos, hemos aprendido así a Cristo, los pensamientos que deben estar en nosotros es esto. Y hermanos, yo hoy en día escucho dos polos que son pues tristes, ¿verdad? Uno, que es gente piadosa, que sufre a causa de su pecado y por su pecado dicen, no, pastor, lo más seguro que yo no soy salvo, en realidad peco y caigo en el pecado. Y yo por dentro me alegro y digo, qué bendición, mi hermano, mi hermana, que tú eres un verdadero creyente que aborrece lo que Dios aborrece. ¿Deseas lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen hombre? Sí, pastor, lo deseo. Gloria a Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos 7, ¿verdad, hermanos? 24, miserable de mí. Esa es la característica de una persona que es salva, hermanos. Por el contrario, veo otros que aún les pregunto, hermano, ¿fuiste bautizado con fe? Hermana, ¿en realidad tú crees? Sí, claro, no, yo sí creo muy bien, pero no se congregan, hermanos, no oran, no meditan, viven hablando maldiciones, deshonestidad, injusticia, impureza.
¿Cómo podrían ellos decir que han aprendido así a Cristo y que han sido enseñados por Él, hermanos? ¿Qué tipo de maestro es Jesús? ¿Qué tipo de ejemplo nos dio? ¿De dónde sacamos esa suciedad? No tiene nada que ver, si es que en verdad ha sido enseñado por Él. Y sin lugar a dudas lo repito, porque mi deseo más grande es la gloria de Dios en mi ministerio y la salvación de los que estoy ministrando, hermano. Y si eso me va a llevar a que se enemisten conmigo, creo que cualquier predicador no le debe de importar mucho lo que piensen de lo que decimos. No debe de importar, hermanos, la verdad. Si es honesto, si es justo, si es puro, si es amable, si en realidad queremos la gloria de Dios y la salvación. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, está diciéndonos que esto es el fruto y la comida de la mente del creyente. Esto es. Él dice que el corazón, hermanos, tiene una enfermedad. La escritura nos habla, el corazón, de ahí salen los malos pensamientos. Aquí está. ¿Ok? Pero él dice que el problema no es aquí, o sea, sale a mi mente y en mi mente voy a comenzar a trabajar la maldad para después sacarlo, obrar con mis manos, con mis pies, con mis ojos, hermanos, con mis oídos, con mi boca. Entonces, ¿qué quiere el apóstol Pablo? Si hay maldad aquí, Cristo esté aquí. ¿Recuerdas lo que dice en estos textos de Romanos 7, versículo 25, creo que es donde agrega y dice: ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Él dice: soy un pecador, mi corazón está entenebrecido, hago lo que no debo de hacer. Y después recuerda y dice: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que él está afanado y está clamando y Cristo guarda sus pensamientos y dice: gracias, porque he aprendido así a Cristo. Cristo está gobernando mi mente. Y por eso puedo vencer esta lucha, puedo continuar. Por eso dice el apóstol Pablo en esta última porción del versículo 8, hermanos, en esto piensen, en esto piensen. Hermanos, cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas se quedan ahí en nuestra mente y después salen de nosotros. No es que la obra de Cristo esté imperfecta, hermanos. No es que Dios está obrando de manera diferente en los creyentes. No, es que los creyentes hacen lo que el Señor ha demandado también. En lugar de estar afanados por cualquier cosa, presentan sus oraciones y ruegos al Señor y descansan. Ellos comienzan a pensar en lo honesto, en lo justo. Bueno, primeramente en lo verdadero. Piensa en Jesús y en su escritura, en sus promesas. Si tú piensas en eso, ¿por qué habrías de afanarte, hermano? Si Él es soberano, si Él es Rey de reyes, Señor de señores, lo verdadero. Pero también escudriñate. Hermano, ¿eso es honesto en realidad? Es decir, si el Señor llega y te confronta viéndote a los ojos y te dice: oye, eso que estás diciendo no es verdad. Eso que tú estás expresando a las personas, eso no es honesto. Eso que tú estás pensando, maquinando e hiciste o quieres hacer no es justo. Eso no es puro, eso no es amable. Y lo que nos debe de preocupar no es lo que los demás piensan de mí. No es ni lo que yo creo que ellos piensan de mí. Lo que me debe importar tampoco es lo que yo creo que soy. Lo que me importa es lo que el Señor dice que soy, lo que el Señor sabe de mí, hermano. Él me dice: piensa en lo honesto, justo, puro, amable, buen hombre, virtud, digno de alabanza. Entonces, cuando ponemos estas cosas en nuestra mente, estas cosas se quedan aquí, hermanos, y en el momento justo salen de nosotros, en cualquier circunstancia, en cualquier circunstancia. ¿Recuerdan el testimonio del hermano Richard Gumbrand? La iglesia aquí en Guadalajara, hermanos, y bueno, la iglesia cristiana bíblica, Jesucristo es el Señor, colaboramos, hermanos, con el ministerio Voz de los Mártires. Somos enlace en Jalisco, hermanos, y este ministerio ha producido una película, un corto, no es un corto, es una película de la vida de Richard Gumbrand. Es una película que no todos han visto, no está en los cines, no está en YouTube, no está por ahí. Algún ministerio la sacó de pronto sin autorización. La proyectamos en iglesias de manera privada, hermanos, y hay una escena que es increíble, increíble, en donde el hermano Richard Gumbrand, que es el que ha fundado este ministerio de Voz de los Mártires, está en cárcel, hermanos, está siendo completamente abatido por el dolor, constantemente los golpean, ha visto la muerte de hermanos en Cristo que no niegan a Jesús, y él está golpeado por orar. Y uno de sus angustiadores lo tiene en una celda horrible, hermanos. Es una cárcel comunista, ¿ok? El comunismo es, hermanos, del diablo mismo.
y está Richard Gurman arrodillado, esposado, encadenado a los pies. Es una escena impresionante, hermanos, y espero que puedan tener acceso a esta producción pronto, que hagamos algo para que todos la puedan ver. Y el hermano está orando y llega el guardia que lo está atormentando y lo ve orando. El hermano está orando. Él está pensando en lo verdadero, en lo honesto, en lo juro, en lo justo, en lo puro, en lo amable, en lo que es de buen hombre, en lo de virtud, en lo que es digno de alabanza. En esto piensa. Y llega y está orando: Señor, te ruego por este hombre. Y el verdugo llega y le dice: ¿por qué estás orando? ¿Cómo puede ser que estés orando? Perdiste a tu esposa, perdiste a tu hijo. Vas a vivir toda tu vida en esta cárcel por ese Dios que te abandonó. ¿Por qué estás orando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás pidiendo? Y el hermano voltea y le dice: estoy orando por ti. ¿Cómo, hermanos? ¿Cómo? ¿Por qué él mejor no se afanó y empezó a orar con desesperanza, como si estuviera muriéndose? ¿Y por qué él no tenía: Señor, destruye a mi enemigo, mira cómo estoy? Porque él, hermano, en su afán del dolor, de no tener a su esposa amada, a su hijo amado, de estar enfermo, hermanos, de estar completamente lastimado su cuerpo, él recordó las palabras del apóstol Pablo: no te afanes por nada, sino lleva tus oraciones al Señor y dile: te ruego, guárdame. ¿Guárdame de qué? Algunos piensan que el mejor escondite para ser guardados, hermanos, es que nos guarde, que nos quite la enfermedad, que nos quite la pobreza, que nos quite el afán o el dolor. Hermanos, en ocasiones, pobreza, enfermedad, dolor, tribulación por muerte o cualquier cosa resulta ser el mejor momento para adorar a Dios. Algunos dicen todavía, hermanos, entre nosotros: mira, la familia fulana es muy bendecida. Económicamente, no, muy bendecidos. Si esas son las bendiciones de Dios siempre, ¿por qué el Señor Jesús no las tuvo, hermanos? ¿Por qué los apóstoles no las tienen? ¿Por qué todos los hombres mártires se quedaron sin ello? Si bien no es maldición, tampoco el Señor Jesús ha querido dar siempre ese tipo de bendiciones, porque pueden confundir a las personas como lo confunden hoy. Se ha comprobado que las más grandes bendiciones para los santos, hermanos, han sido las tribulaciones. La prueba de la paciencia, dice el apóstol Pedro, ¿recuerdas? Para que puesta a prueba tu fe, escucha, para que puesta a prueba tu fe sea mucho más preciosa que el oro, sea digna de gloria, de alabanza, no a Dios, a la fe misma del individuo, hermanos. ¿Cómo es posible que en una prueba como la que los hermanos enfrentan, las hermanas o las personas, los creyentes puedan estar experimentando en cualquier lugar, en cualquier momento, puedan ser una bendición? Porque mira qué interesante es esto, mi amado hermano. Porque lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, de virtud, digno de alabanza, resulta en que es una comunión con Cristo, sólida y concreta, hermanos amados. Y que cuando estas cosas están siendo experimentadas con este pensamiento, nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso es lo que comprobamos, hermanos. Miren lo que dice, hermanos, ¿no? Porque quizá yo, para terminar hoy, que la verdad quisiera seguir, pero hay tiempo y hay que hacer. Ahora vamos a ir a predicar a un hospital, mi familia y yo. Dice, hermanos, Romanos capítulo 12, conocen ese texto, pero quiero que lo relaciones, por favor, hermano, con lo que estamos estudiando. El apóstol Pablo vuelve a rogar. Voy a leer versículo 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Cuando escuches las misericordias de Dios, no lo confundas con la gracia, ¿ok? No es por lo que Dios nos ha dado, sino por lo que no nos ha dado, ¿ok? O sea, el apóstol Pablo dice: así que, hermanos, les ruego por las misericordias. Diría: así que, hermanos, les ruego por la misericordia, por el castigo que Dios no nos ha dado, ¿ok? Por todas las cosas que no nos ha dado conforme a lo que merecemos, por la paciencia de Dios, que presenten sus cuerpos. Es tiempo, ¿no? Oye, ¿tendríamos que ser tú y yo castigados conforme a nuestras obras? Ay, la verdad sí, hermano. Ya hubiéramos sido fulminados, ¿no? Pero es que Dios es misericordioso. Misericordia es no recibir lo que merecemos. Gracia es recibir lo que no merecemos, ¿ok? Entonces dice: presenta tu cuerpo, todo tu ser, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es lo lógico. Es tu culto racional. Si Jesús vino, murió en la cruz, nos salva ahí, resucita para darnos vida eterna, pues lógicamente tenemos que obrar, hermanos, y nos entregamos a Él confiadamente. Y mira lo que dice el versículo 2 relacionado con estos pensamientos
de verdad, de honestidad, de justicia, de pureza, de amabilidad, de buen hombre, de virtud, digno de alabanza. Dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación, no de tu corazón, sino de tu entendimiento. Y escucha lo que viene ahí, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. ¿Qué dice? Escucha, estoy en el afán. No estoy orando al Señor como debo de orar, sino estoy pidiéndole que me saque de la misma prueba que Él me ha introducido. Estoy queriendo que me exente de ese tiempo de bendición, de comunión con Él. Estoy orando afanado, hermano, creyendo que el Señor me ha abandonado. ¿Ok? Entonces mis pensamientos no son honestos, son deshonestos, son injustos, son impuros, no son amables, no son de buen hombre, no son de virtud, no son dignos de alabanza, sino todo lo contrario. Pero cuando yo hago esto, hermano, en la postura negativa, que podríamos decir, ¿cómo no, hermano? Pues tanto dolor. Bueno, el apóstol Pablo ordena que no estemos afanados. Hermano, ordena y nos dice la solución. Pero en la parte negativa, pues yo por supuesto que no veo la buena voluntad de Dios. Algunos llegan y le dicen a esta persona negativa, hermano, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, ya te viera en mi lugar, no puede ser esto bueno, estoy sufriendo, mi hijo ha muerto, mira, estoy en la cárcel, mira, estoy pobre aunque trabajo, es una injusticia, mi país está por los suelos, los gobiernos son injustos. ¿Cómo quieres que yo crea que la voluntad es agradable y perfecta? No, porque yo estoy pensando de manera negativa, sucia, pecaminosa, como si no fuera hijo de Dios. Pero cuando yo hago esta tarea, hermano, las cosas cambian. Aunque esté pasando por cualquier tipo de angustia, si yo estoy pensando en esto, hermanos, si llevo toda la suciedad de mi corazón a mi mente con esta acción de pensamientos puros, hermanos, desecho los argumentos negativos y cualquier cosa que quiera superar, hermanos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Si yo traigo pensamientos de gloria, de honra, de alabanza, de obediencia a Cristo, sin importar lo que yo esté pasando o esté aconteciendo en mi vida, hermanos, yo voy a poder gozar de decir, no sé qué está pasando, no sé qué esté sucediendo, no sé qué yo esté experimentando, pero la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es posible? Recordamos lo que dijo atrás. Porque la paz de Cristo, de Dios mismo, ha venido a mí y sobrepasa todo entendimiento. Toda adversidad, toda tribulación, todo problema, de tal manera que podré estar cantando alabanzas, predicando de Cristo, amando su nombre, hermano, orando con Él, aún y en medio de la peor angustia o situación. ¿Por qué no sucede o por qué no lo experimentamos? Te ruego que medites en estos 3 pasajes que hemos expuesto hoy. Y el Espíritu Santo va a revelarte con claridad por qué no. ¿Qué hacemos entonces, hermanos? Por todo lo que hemos visto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, pensemos en esto, hermanos. En esto pensemos. Mucho de la vida cristiana, hermanos, se trata de la mente y no del corazón. La mente, hermanos, es lo que nos va a ayudar a no caer, a pensar de manera positiva en el Señor, a creer a sus promesas, hermano, a creer en sus promesas, a practicar este tipo de cosas que son pensamientos que me llevarán a la práctica. Aún la obediencia, hermanos, comienza en pensamiento. Comienza en pensamiento. Entonces, lo que el apóstol Pablo dice aquí, hermanos, o describe aquí, es una manera práctica de traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, a la confianza en Él, hermanos, a la fe en sus promesas y en todo lo demás. Me gustaría continuar, pero dejaremos pendiente, hermanos, lo que viene a continuación. El mejor ejemplo que podríamos tener es el mismo Señor a través de la vida del apóstol Pablo. Y el versículo 9 dice, lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste en mí, esto haz. Y ahora no dice la paz de Dios está contigo, sino nuestro precioso hermano dice, y el Dios de paz estará contigo. Ya no su paz, el mismo Dios, hermanos. Es como si tuviéramos niveles, ¿no? Empezamos y la paz está conmigo, pero persevero, continúo, hermanos, pongo a la práctica la renovación de mis pensamientos negativos, los llevo cautivos a Cristo y ahora no es solamente su paz, el Dios de paz está con nosotros. Amén. Vamos a orar, hermanos.
Señor, te agradecemos por tu consejo, por tu palabra, Señor, por las bendiciones que recibimos, mi Dios, en ti, porque nos recuerdas estas cosas, amado Señor, y son muestras de misericordia y amor por nosotros. No merecemos, no somos dignos, pero a ti te ha placido revelarlo, Señor. Gracias, mi Dios. Lleva estas palabras a la mente de los hermanos que hoy están padeciendo y están afanados por estar alejados de sus familias, encarcelados, Señor, que están siendo perseguidos, que están siendo vituperados con toda clase de males, amado Señor, que no entienden qué es lo que sucede, que probablemente fueron adoctrinados, Señor, con falsedades, pero que son tus hijos, amado Señor. Llévales estas promesas y que ellos recuerden y den gloria a tu nombre, Señor, pensando en lo que es, Señor, conforme a tu palabra, a tu señorío, a tu fidelidad. Ayúdanos a todos nosotros también. Bendice a nuestros hermanos que están experimentando prueba dura, Señor, como es nuestra hermana Violeta, nuestro hermano Jorge, Señor, y otros hermanos que también están, amado Señor, experimentando tribulación. Sobre todo también trata con aquellos que su tribulación es estar alejados de estas cosas, Señor, y que han caído en el engaño del enemigo. Gracias por esta preciosa familia que hoy se ha congregado aquí con nosotros, Señor. Bendice a la iglesia ahí en Monterrey y también bendice a toda la familia, Señor, que está en diferentes lugares hoy reunidos aquí, Señor, a través de esto. Gracias por el medio. Aunque no es lo óptimo, amado Señor, pues agradecemos porque podemos tener comunión en tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Gracias por recordarnos esto. Te ruego, Santo Espíritu de Dios, que nos enseñes y nos recuerdes a poner en práctica todas estas cosas, Señor, para la gloria de tu nombre y el bienestar nuestro, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén, hermanos.